Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y bueno, en primer lugar agradecer a Luismi que se haya ofrecido a darnos esta súper interesante charla, ¿no? Titulada de las fases sedimentarias al modelado geoestadístico, caracterización integral de un análogo aflorante triásico, ¿no? Bueno, Luis Miguel Yeste pues, que es geólogo, está licenciado en geología por la Universidad de Granada en el año 2013. Podemos decir que es un joven geólogo, ¿no? Todavía incluso se puede llegar a decir su edad, ¿no? 31 años, no me equivoco, Luismi, ¿no? No. Es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Granada. El año pasado, justo en noviembre, el 12 de noviembre, leyó su tesis, ¿no?, titulada Outcrop Behind Outcrop, Characterization and Modeling of Highly Heterogeneous Reservoir Analogs, que será en parte un poco lo que nos va a contar hoy, ¿no? Ha tenido pues un currículum, pues bueno, con becas, ¿no?, de colaboración a la investigación en el Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada, en el año 2012-2013. Tiene dos máster en geología aplicada, uno del año 2014, obra civil y recursos hídricos, otro en el 2015, recursos minerales y energéticos, más luego añadió a este máster 3 meses de prácticas que estuvo en Repsol en Madrid. También ha trabajado para Repsol en la interpretación de sondeos, apoyando a grupos de estratigrafía, petrología, diagénesis y geoquímica, ¿no?, a través de una compañía que se llama Telespacio Ibérica. En el 2016 inició sus estudios de doctorado con una beca contrato con el convenio, adscrita al convenio de colaboración que tenía la Universidad de Granada con Repsol. Y bueno, la investigación de Luismi, como veremos en la presentación de hoy, se centra sobre todo en la sedimentología aplicada a la caracterización y modelización geoestadística de almacenes, ¿no?, aplicado tanto a la recuperación de hidrocarburos, la mejora de la recuperación de hidrocarburos, como la captura y almacenamiento de CO2 y como la explotación también de acuíferos, ¿no? En la actualidad es investigador postdoctoral de la Universidad de Granada y forma parte del grupo que veis ahí, el logotipo, Sedimentary Reservoirs Work Group, también de la Universidad de Granada. Bueno, la charla de hoy, que ya no diré el título porque ya lo he dicho antes, ¿no?, pues nos va a hablar sobre la caracterización sedimentológica de un afloramiento de sedimentos fluviales de alta sinuosidad del Triásico de capas rojas de lo que llaman la cobertura tabular de la meseta ibérica, en concreto en la zona de Alcaraz, en Albacete y sus alrededores, que como muchos de vosotros sabéis es un excelente análogo de uno de los almacenes de hidrocarburos más importantes de Argelia, el que llamamos el TAI, ¿no?, un almacén importante de gas y de petróleo, ¿no? Este trabajo que nos va a presentar es un trabajo pionero en la integración de los datos de un afloramiento con los datos de subsuelo, obtenidos esos datos de subsuelo mediante pozos perforados justo detrás del afloramiento, ¿no? Es lo que llaman el Outcrop Behind Outcrop Characterization, ¿no?, que permite reconstruir en 3D y generar modelos digitales del afloramiento, ¿no?, capaces de reproducir con un alto grado de detalle la distribución de los geocuerpos, ¿no?, tal y como veis en esa imagen de la presentación, ¿no? Esto es muy interesante para los geomodeladores, ¿no?, de almacenes, porque nos suministra un excelente análogo que nos permite utilizar datos tan importantes como a la hora de modelizar, como la geometría, las dimensiones de esos geocuerpos, incluso a veces sus propiedades petrofísicas, ¿no? Y nos permite llevar a cabo o realizar un modelo geoestadístico del almacén e incluso también cuantificar su incertidumbre. Pues bueno, Luis Miguel, cuando tú quieras. Al final también haga claros que habrá un turno de preguntas. Cuando quieras, Luis Miguel. Muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y a David por esta oportunidad que me habéis dado. Y bueno, voy a comenzar. El título ya lo has comentado, ¿no? A lo largo de esta conferencia se llevará a cabo tras una breve introducción, presentando después la metodología empleada y el área de estudio que se ha seleccionado. A continuación se mostrarán los resultados divididos en dos bloques principales. Por un lado, los resultados obtenidos a través del estudio integrado de afloramiento y subsuelo, y una segunda parte donde se expondrán los resultados de la modelización geoestadística. Finalmente, se expondrán unas conclusiones de este estudio, ¿no? Bueno, presentar un poco el grupo de trabajo donde se enmarca esta investigación, ¿no?, que se desarrolla dentro del grupo de trabajo de reservorios siliciclásticos. El reservorio siliciclástico forma parte del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada y también del Grupo Andaluz de Investigación de Geología Sedimentaria y Aguas Subterráneas. Su investigación se focaliza en el estudio de análogos aflorantes de reservorios. Su equipo cuenta con una experiencia consolidada en estratigrafía, sedimentología, petrología, también análisis de datos de pozos y modelización de reservorios.
así como colabora activamente con profesionales de otras universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata o la Universidad Friedrich Alexander de Nuremberg, entre otras. Bueno, principalmente este grupo está compuesto por esta serie de profesionales cuyo líder es César Viseras, catedrático de la Universidad de Granada, del Departamento de Estratigrafía, también Fernando García, profesor de la Universidad de Granada, Sila como especialista en carbonato, Saturnina Henares como especialista en calidad de reservorios, o también Javier Jaimez como técnico sondista y también de planificación y vuelos de drones. Además, en este trabajo que voy a presentar, han colaborado gente, tanto profesionales de la industria como Nick Mardugal, Ricardo Palomino, Laura Net, y también con profesionales de universidades como de la Universidad Nacional de La Plata, Augusto Varela o Lucas Caracciolo de Alemania. Bien, a lo largo de esta conferencia lo que vamos a ver es cómo podemos llegar desde el estudio de las facies sedimentarias sobre un análogo aflorante a generar modelos de facies de alta resolución con P3. Y esto, ¿por qué la importancia de poder llegar a hacer esto o el objetivo de ese trabajo, ¿no? Como todos sabemos, a medida que los yacimientos de hidrocarburos geológicamente más simples se han estado produciendo progresivamente hasta su agotamiento, la demanda de hidrocarburos ha continuado de un aumento, por lo que hace falta cada vez más necesario identificar, evaluar y desarrollar yacimientos más complejos y, por tanto, más heterogéneos. También más del 90%, como sabemos, más del 90% de estos yacimientos se encuentran en rocas sedimentarias, lo que contribuye a que la investigación focalizada en la caracterización sedimentológica de roca almacén pues sea cada vez más importante, tanto para la exploración de nuevos yacimientos como para la ejecución de planes de desarrollo eficiente y gestión de los yacimientos que ya se conocen. Por otro lado, con el nuevo paradigma de política energética y el creciente interés por el desarrollo de técnicas de captura y almacenamiento geológico de CO2, o recientemente el tema del hidrógeno verde, producido a través de energías renovables y poder almacenar esa energía, imprime un nuevo impulso a la necesidad de comprensión y control de esta roca almacén. Sí, por tanto, el nivel de precisión de nuestro conocimiento en relación a las características tridimensionales de un yacimiento y sus heterogeneidades, pues dependerá en gran medida de la cantidad y calidad de los datos disponibles. En este sentido, los análogos aflorantes o los afloramientos proporcionan una información que está en una escala intermedia entre la sísmica y los datos de sondeos, ¿no? Demostrando así ser una herramienta muy valiosa que complementa los datos del subsuelo, que a menudo son escasos y dispersos, así como también permiten orientar a los modeladores hacia los niveles apropiados de detalle geológico que debe de representar un modelo de yacimiento, proporcionando tanto datos geométricos y dimensionales del reservorio como el conocimiento y la comprensión de los ambientes sedimentarios que dan lugar a ese reservorio. Así, en este contexto, el objetivo general o principal de esta investigación es proporcionar conjuntos de datos necesarios a partir del estudio de análogos aflorantes, para así mejorar significativamente el conocimiento de las variables sedimentarias que condicionan la exploración y el desarrollo óptimo de los reservorios, que son altamente heterogéneos. Esta investigación integra tanto datos de afloramiento como datos del subsuelo, de estos afloramientos que se seleccionan, que son análogos, proporcionando en última instancia flujos de trabajo de modelado de yacimientos que reproduzcan esa distribución de heterogeneidades en este tipo de reservorios. Para ello, en cada ejemplo de análogo que se elige, se busca abordar los siguientes objetivos parciales. Por un lado, caracterizar tanto en afloramiento como en subsuelo, a mesoescala principalmente, los geocuerpos característicos de ese afloramiento, caracterizar esos geocuerpos a partir de datos clásicos de afloramiento, así como mediante el uso de modelos digitales de afloramiento, focalizándose en sus características geométricas, así como en las relaciones espaciales que existen entre estos. También, por otro lado, establecer la variabilidad, tanto lateral como vertical, de la heterogeneidad a distintas escalas,
crear modelos conceptuales cuantitativos y reconstrucciones paleográficas que representen esa variabilidad de heterogeneidades. Y, por último, planificar estrategias de modelado de yacimientos que reproduzcan esa distribución de las heterogeneidades. Parte de los resultados que se van a presentar forman parte de la tesis que se defendió en noviembre del año pasado y también están publicados en estos dos artículos, uno en Sedimentology, donde se presentarán los resultados de esa caracterización de afloramiento y trasera de afloramiento, están presentados en este artículo, y también los resultados ligados a la modelización están publicados en este último artículo que ha salido recientemente. Bien, pasemos a explicar esa metodología que se ha diseñado para esta investigación. Bien, pues el flujo de trabajo diseñado para el desarrollo de esta investigación comprende dos grandes grupos. Por un lado, la metodología Outcrop Behind Outcrop para la adquisición de datos, y gracias a la cual nos proporcionará los datos necesarios para el segundo gran grupo metodológico, que es el modelado geoestadístico de yacimientos. Bien, a través de esa aplicación de la metodología OBO se lleva a cabo en primera instancia un trabajo de campo clásico sobre los afloramientos seleccionados basado en la identificación y descripción de los principales geocuerpos sedimentarios en términos siempre de su geometría, análisis de fase y relación vertical con otros geocuerpos. Además, se realiza la construcción de modelos digitales de afloramiento a partir de técnicas fotogramétricas y con el objetivo de completar la información de campo, así como de poder tener bien georreferenciados todos los datos e interpretaciones sobre el afloramiento. Este estudio se complementa con información de subsuelo, que consiste principalmente en la adquisición tanto de testigos de roca como de diagrafías, por ejemplo, gamma ray o logs de imagen, justo en la parte trasera de este afloramiento, de esos afloramientos seleccionados, ¿no? Y por último, llevar a cabo un análisis petrológico y petrofísico detallado. Y un poco hincapié en la importancia que tiene sobre este flujo de trabajo los modelos digitales de afloramiento, ya que nos proporcionan la capacidad o es una herramienta muy útil para poder tener todos nuestros datos de afloramiento y también de subsuelo bien georreferenciados, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen muestro cómo podemos hacer el mapeado exacto de nuestros geocuerpos o determinar muy bien sus superficies que limitan estos geocuerpos, también digitalizar esa interpretación de subsuelo, esa descripción de los datos de subsuelo y de afloramiento, así como realizar todo tipo de medidas sobre el afloramiento. A través de esta integración de estos datos, tanto de afloramiento como de subsuelo, pues establecen las características clave que ayudan a la identificación de los geocuerpos sedimentarios, así como la distribución espacial de sus heterogeneidades. Después generando unos modelos conceptuales cuantitativos y reconstrucciones paleogeográficas que además estos proporcionarán los datos de entrada para el segundo gran elemento clave de este estudio, que es el modelado geoestadístico de yacimientos. El modelado de yacimientos es un proceso que integra, por tanto, todos los datos e interpretaciones geocientíficas disponibles, todos integrados en un volumen en 3 dimensiones con el objetivo de poder predecir las heterogeneidades de las rocas y sus propiedades petrofísicas mediante técnicas geoestadísticas. El resultado es una representación digital del subsuelo que está discretizada en celdas tridimensionales. Este proceso de modelado pues, incluye la construcción de un modelo estratigráfico y la determinación de la distribución espacial de las facies mediante técnicas geoestadísticas, ¿no? Para ello se utilizó el software Petrer gracias a la concesión de una licencia académica por parte de Schlumberger. Bien, en este trabajo se utilizaron 2 algoritmos de simulación estocástica para el modelado de facies. Por un lado, el modelado basado en objetos, que se trata de una técnica de modelado de facies dirigida principalmente a la geometría de los objetos geológicos. Esta técnica utiliza un algoritmo de simulación estocástica para generar los modelos de facies y requiere del conocimiento de datos geométricos de los geocuerpos que se pretende modelar. También se utilizó la técnica de modelado basado en estadística multipunto. Es una técnica de modelado de facies que utiliza
modelos geológicos conceptuales denominados imágenes de entrenamiento, con el objetivo de generar modelos de yacimiento que sean geológicamente más realistas. Este método extrae los patrones de fascia a partir de esa imagen de entrenamiento y reproduce ese patrón en función de los datos de entrada o los datos de los pozos, ¿no? Adicionalmente, durante esta etapa se construyó un modelo geocelular de afloramiento. Es decir, es un modelo geocelular de afloramiento, es una representación digital de esa interpretación del afloramiento discretizada en celdas tridimensionales y que se construye a partir del mapeado de las interpretaciones sobre el modelo digital de afloramiento. Estos son una herramienta muy útil, ya que nos permiten contrastar los resultados obtenidos de las simulaciones geoestadísticas y además cuantificar la incertidumbre de nuestros resultados. Bien, vamos a hablar un poco de la zona de estudio seleccionada. Principalmente se enmarca dentro de el afloramiento seleccionado, ¿no? Está dentro de una sucesión triásica expuesta en el sureste de España, concretamente en el Triásico de capas rojas de la cobertura tabular de la meseta ibérica, denominado TIBE, y la sucesión estudiada o el ejemplo que vamos a ver se encuentra en las proximidades de la localidad de Alcaraz, en la provincia de Albacete, que comprende tanto depósitos sedimentarios fluviales como costeros. Esta sucesión, el área de estudio, que tiene casi unos 160 metros de espesor, se puede dividir en 4 unidades litoestratigráficas informales, que de base a techo son, en primer lugar, una unidad lutítico-arenosa, formada principalmente por sistemas fluviales de alta sinuosidad y sus depósitos de desbordamiento asociados, una unidad arenosa caracterizada por un sistema fluvial de baja sinuosidad, una unidad heterolítica que comprende capas externas de arenisca y lutitas depositadas en una zona de transición fluvio-marina y, por último, una unidad lutítico-evaporítica caracterizada por depósitos de llanura costera rica en lutita y evaporita típicas de ambientes de sasca intermareal. Nuestro ejemplo que vamos a mostrar únicamente se centra en la unidad MS o lutítico-arenosa, por lo tanto va a estar comprendida por un sistemas mandriformes y sus depósitos de desbordamiento. Bien, el interés de seleccionar esta zona es que la sucesión del Tíbet seleccionada, aunque la parte en la de la localidad de Alcaraz no es la más completa de esta formación, sin embargo puede considerarse como un análogo aflorante para varios reservorios que actualmente están en producción, como es el caso del Tagui en Argelia. Ambas formaciones resultan de la erosión de terrenos paleozoicos graníticos y metamórficos durante el Triásico medio superior y son depositados bajo unas mismas condiciones climáticas de nivel de base y tectónica. Bien, pues vamos a comenzar ahora con la exposición de la primera parte de esos resultados que están relacionados con el estudio integrado de datos de afloramiento y subsuelo. Como hemos comentado, nuestro caso de estudio que vamos a mostrar se centra en la unidad MS o esa unidad lutítico-arenosa y con el objetivo de determinar la geometría, estructura interna y relación espacial de las heterogeneidades que presenta esta unidad. Bueno, en primer lugar se adquirieron los datos fotogramétricos para realizar el modelo digital de toda la superficie aflorante. Además, aquí se perforaron un total de 6 pozos, que son estos puntos verdes que marcamos aquí, y se levantaron un total de 21 perfiles sedimentológicos de alto detalle que corresponden con estos puntos amarillos. El afloramiento que presenta esta unidad es excepcional, ya que en esta zona de estudio y nos permite una descripción completa y detallada de los geocuerpos, así como la caracterización tanto vertical como lateral de las heterogeneidades que estos presentan, ¿no? Se identificaron un total de 10 asociaciones de facies en esta unidad, de las cuales se componen un total de 3 geocuerpos de arenisca, que pueden ser potenciales como reservorios y que están embebidos en un geocuerpo tabular caracterizado por depósitos finos que se ha clasificado como un geocuerpo no reservorio. Estos geocuerpos reservorios identificados se pueden clasificar
en base a su geometría, por un lado, en geocuerpos canalizados, que presentan una morfología lenticular, en geocuerpos con forma de cuña sigmoidal y, por último, unos geocuerpos con forma lobular. Todos ellos embebidos en geocuerpos tabulares de tamaño de grano más fino. A continuación, vamos a ver en detalle cada uno de estos geocuerpos reservorios. Bien, en este afloramiento virtual vamos a detallar las características principales de los geocuerpos reservorios identificados, de dos de ellos, los geocuerpos canalizados y los de forma en cuña sigmoidal. Podemos observar cómo tenemos un paquete de arena limitado por una superficie basal erosiva y un techo horizontal neto. Además, en la parte central de este paquete de arenisca destaca una superficie erosiva que nos diferencia entre dos tipos de geocuerpos, ¿no? Por un lado, tendríamos este geocuerpo canalizado, sería un ejemplo de geocuerpo canalizado, y dos geocuerpos en forma de cuña sigmoidal. En estos geocuerpos de cuña sigmoidal también se han llegado a diferenciar tres asociaciones de facies, una de lower and middle point bar, scroll bar y también channel. Como podemos anticipar, este afloramiento nos muestra un claro ejemplo de un canal meandriforme y sus dos point bar adyacentes. Bueno, para caracterizar o establecer esas características claves de cada geocuerpo en el subsuelo, pues se perforaron un total de 4 sondeos estratégicamente ubicados, con la intención de capturar esta variabilidad de heterogeneidades que presentan estos geocuerpos, ¿no? Vamos a ver qué caracteriza los geocuerpos canalizados. Bien, estos geocuerpos canalizados muestran una geometría claramente lenticular. Internamente están caracterizados por una secuencia grano decreciente compuesta por lags de clastos de arcilla, como vemos aquí, principalmente hacia la base, que evoluciona a arenas con laminación cruzada y con ripples. Y finalmente podemos ver que se compone de un set, un paquete decimétrico de arcillas, ¿no? La presencia de estas arcillas forman un tapón en el techo de este geocuerpo que podría actuar como barrera para el flujo. Estos geocuerpos en gamma ray pueden identificarse con el aplanamiento de varias formas en campana, y el análisis detallado de alta resolución de los logs de imagen a través del análisis de paleocorriente o de tadpole nos ha permitido diferenciar dos grandes grupos. Por un lado, un grupo de tadpole que presenta bajos ángulos de buzamiento y con un azimut unidireccional que se corresponderían con esas superficies de reactivación dentro del geocuerpo de canal, y otro set de tadpole que presenta un patrón aleatorio, tanto en buzamiento como en dirección, que se correspondería a esa laminación cruzada en artes. Bien. Sigamos ahora con las características que presenta el segundo geocuerpo, el de cuña sigmoidal. Estos geocuerpos se disponen siempre asociados al margen interno del canal, es decir, al margen de posicionar de una curva de meandro, y se distinguen por una serie de paquetes apilados y limitados por una superficie inclinada características que se denominan superficie de acreción lateral, ¿no? Internamente, la escala de capas se caracterizan por una sucesión también grano decreciente, compuestas por un lag de clastos de arcilla y que evoluciona hacia techo a laminación cruzada y ripple. Localmente se pueden observar mud drapes, ¿no? Paquetes de arcilla de espesor centimétrico entre esas superficies de acreción lateral que podrían interpretarse como potenciales buffers o barreras para el flujo. En gamma ray estos geocuerpos se caracterizan porque a su base tienen una tendencia nanocreciente del gamma ray o disminución del grado SAPI, dando esa pequeña forma de embudo que se correspondería con estos lags de clastos de arcilla hacia la base. Sin embargo, evoluciona una tendencia en campana claramente, representando esa sucesión de fases grano decreciente.
El análisis de Tadpole de alta resolución nos permitió establecer también dos grandes grupos de paleocorrientes de Tadpole. Un gran grupo que viene asociado a esa superficie de acreción lateral y que se caracteriza por un aumento y disminución del puzamiento y con un azimut unidireccional, en ocasiones con un ligero giro, y otro set de Tadpole con un patrón completamente aleatorio que se corresponde a esa estratificación cruzada. Bien, lateralmente, hacia la parte más lejana al canal principal, estos geocuerpos transicionan a una fase de tamaño y grano más fino, por un lado que son la asociación de fases de scroll y también ocasionalmente aparecen unos pequeños canales, que son canales de chute, que están caracterizados por limos o arenas muy finas y que estos podrían actuar como potenciales barreras o buffers para el flujo. Bien, veamos ahora el tercer grupo de geocuerpos, de esos que hemos determinado como potenciales reservorios, ¿no? Que serían los geocuerpos lobulares. Bien, en detalle de uno de estos geocuerpos podemos observar cómo presenta una base horizontal, neta, y un techo convexo hacia arriba, dando esa morfología lobular. Estos geocuerpos son identificados e interpretan como lóbulos de Crevasse. Suelen aparecer amalgamados, dando lugar a complejos de Crevasse, como estos que vemos aquí, y que se originan por compensación lateral del espacio de acomodación durante sucesivas inundaciones o desbordamientos del canal, ¿no? Internamente, estos geocuerpos se han podido diferenciar en 4 asociaciones de facies en función de su proximalidad o distalidad al canal principal, que es el que genera estos geocuerpos. Por un lado tendremos unos canales de Crevasse, una asociación de facies de canales de Crevasse. Se caracteriza por una arena media fina con laminación cruzada y ripples y que se preservan de forma localizada en la parte superior de estos geocuerpos. Estos depósitos de facies de canal de Crevasse, en contraste, como veremos, con el resto de las otras 3 asociaciones de facies, muestran una morfología, una forma de gamma ray claramente en campana y un patrón de Tadpole aleatorio ligado a esta estratificación cruzada que los caracteriza. En contraste con las facies proximales, que vienen caracterizadas principalmente por una laminación horizontal y ripples, el gamma ray presenta un patrón claramente en embudo y su patrón de Tadpole viene caracterizado por unos ángulos bajos y unidireccionales. Al igual, las facies medias de Crevasse presentan un carácter más heterolítico, un tamaño de grano menor, incluso llegan a aparecer en laminación deformada sin sedimentaria, y en gamma ray tienen una expresión con unos valores de grado API más altos, pero presentando también esa forma en embudo. Y por último tendríamos las facies distales de Crevasse, que tienen un espesor menor y que están caracterizadas principalmente por limos con abundantes rizolitos o rasgos genéticos y también alguna que otra laminación relística. Y por último, como comentábamos anteriormente, ¿no? Estos geocuerpos se encuentran embebidos en unos geocuerpos tabulares que se corresponderían con las asociaciones de facies de llanura de inundación, ¿no? Están caracterizados principalmente por arcilla y que tienen abundantes características pedogenéticas. También localmente aparecen algunos niveles que están formados o caracterizados por unas arcillas con un alto contenido en materia orgánica y que se identifican muy bien en gamma ray porque serían los depósitos que más grados API presentan en esta formación. Bien, lo que hicimos fue tener en cuenta o considerar que cada geocuerpo de canal podría ser un nivel estratigráfico, ¿no? Es decir, un intervalo de tiempo equivalente o isocrono.
y que su avulsión lo podríamos considerar como otro nivel estratigráfico más joven, y con ello pudimos diferenciar un total de 16 intervalos estratigráficos o 16 zonas dentro de esta unidad, ¿no? Con el objetivo de establecer la relación espacial entre los geocuerpos descritos, se seleccionó uno de estos intervalos estratigráficos, concretamente el 5, ya que este intervalo pues, muestra una continuidad lateral y una tridimensionalidad excepcional, excelente con respecto a los otros niveles estratigráficos o zonas que habíamos determinado, y en el que además afloraban en distintos puntos del afloramiento todos los geocuerpos descritos, ¿no? Para así poder establecer esa variación lateral o relaciones entre esos geocuerpos, ¿no? Y para ello se levantaron un total de 19 perfiles sedimentológicos de detalle a lo largo de ese intervalo para ver esas relaciones laterales y esas variaciones de las 10 fases o 10 asociaciones de fases que hemos descrito anteriormente. Con toda esa integración de las asociaciones de fases descritas, tanto en el afloramiento como en sus suelos, así como su distribución a lo largo de ese intervalo, pues se pudo generar un modelo conceptual cuantitativo que no solo nos muestra las fases características para cada geocuerpo, sino que también nos permite estimar con cierta confianza cómo de lejos se encontraría el canal principal a través de los depósitos de desbordamiento. Es decir, por ejemplo, si tenemos la sucesión de facies o la asociación de facies característica de crevasse medio, podemos determinar que aproximadamente a unos 200 metros encontraríamos nuestro canal principal, que podría ser el reservorio principal de estos sistemas deposicionales, ¿no? También integrando todos estos datos en este nivel seleccionado y aplicando el modelo conceptual que hemos visto previamente, pues ha podido generar una reconstrucción paleogeográfica muy precisa para este intervalo estratigráfico, que refleja la distribución de los distintos geocuerpos que pueden ser potenciales como reservorio. Bien, pues mostrados los resultados relacionados con la caracterización OVO y que van a ser nuestros datos utilizados para la siguiente fase, que va a ser la modelización geoestadística de reservorios. En este diagrama muestro un poco el flujo de trabajo que se ha llevado a cabo para obtener esos resultados de esta parte del estudio, del modelado de yacimientos, ¿no? Y que se irá desglosando a lo largo de las siguientes diapositivas, ¿no? El objetivo fundamental fue intentar programar o diseñar unos flujos de modelado, flujos de trabajo para el modelado, con el objetivo primeramente de ver cómo ese modelo conceptual podría ayudarnos a generar una imagen de entrenamiento y cómo esa imagen de entrenamiento predice la distribución de geocuerpos y cómo esa predicción se ajusta a la realidad, a nuestro afloramiento. Una vez que comprobamos que funcionaba más o menos bien, ¿no? El siguiente paso fue diseñar otro flujo de trabajo de modelado de más detalle a escala de litofacies, con el objetivo de establecer cómo era la conectividad estática de esta unidad. Los datos de entrada son los que hemos visto previamente. Para todo el modelo se establecieron 17 horizontes estratigráficos que fueron digitalizados con el modelo digital de afloramiento, las asociaciones de fases de los 6 sondeos y los 20 logs sedimentarios, todas las dimensiones de los geocuerpos y los datos de panel corriente. Todos los datos disponibles en la sección previa fueron introducidos como input en nuestro modelado. Sí se generó un modelo que consta de 16 zonas diferentes, serían los 16 niveles estratigráficos, con un total de 160 layers, capas, y se seleccionó un tamaño de cerda de 5 por 5 por 0,5 metros para que pudiera representar esa distribución de las heterogeneidades. Durante este proceso de modelado, como he comentado, se diseñaron dos flujos de modelado. Uno para obtener la distribución de heterogeneidades a escala de geocuerpos
y otro que utilizaremos para establecer la conectividad estática de esa unidad que reprodujo la distribución de heterogeneidades a escala de litofácico. Comenzando con la aplicación de ese modelo conceptual, nuestro intervalo seleccionado, nuestro intervalo estratigráfico, que sería esa zona 5. Lo que se aplicó aquí fue este workflow, este flujo de trabajo y modelado que se diseñó para reproducir las heterogeneidades a escala de geocuerpo, ¿no? Primero que se hizo fue modelar sucesivos objetos de canal para poder conseguir representar los paquetes de acreción lateral, esos point bar, en el que cada objeto de canal erosiona al canal previo, al objeto previo, y a su vez es erosionado por el siguiente, ¿no? Finalmente, el último objeto de canal representaría el canal, el geocuerpo de canal, y así nos quedaría esos resultado final, serían esos geocuerpos con formas en cuña sigmoidal y que representaría los geocuerpos de point bar y un geocuerpo de canal. Para modelizar los CREVAS se jugó un poco con las propiedades del objeto de canal, la propiedad de curvatura para establecer las zonas de inserción de esos geocuerpos lobulales que corresponden a los CREVAS, y también con la propiedad de dirección de ese canal para conseguir representar esa amalgamación de los CREVAS, ¿no? Y el resultado final que conseguimos fue este, en el que todos los márgenes de erosión de ese geocuerpo canalizado aparecen esos geocuerpos lobulares, además amalgamados, ¿no? Bueno, pues aplicando este primer flujo de modelado que reproduce la heterogeneidad de esa escala de geocuerpos, se construyó una imagen de entrenamiento que es la que posteriormente se va a utilizar como patrón matemático para obtener los resultados mediante la técnica basada en multipunto, ¿no? Una primera comparación con el modelo conceptual en una vista en planta, podemos observar cómo este flujo de modelado consiguió representar la distribución espacial y la geometría y dimensiones, así como también las proporciones de los geocuerpos identificados, tanto del canal, point bar, como los CREVAS. En una comparación visual también con secciones similares a las que presentan los geocuerpos en nuestro intervalo estudiado, en nuestro afloramiento, podemos ver cómo esta imagen de entrenamiento también reprodujo esa distribución de los geocuerpos en esta tercera dimensión, ¿no? Por ejemplo, vemos como aquí tenemos en este afloramiento el objeto de canal y sus dos point bar, que nos lo representó en una sección similar en la imagen de entrenamiento, o esa amalgamación de CREVAS, o por ejemplo en esta parte del afloramiento en el que tenemos la relación espacial entre los tres tipos de geocuerpos, el point bar, el canal y lóbulos de CREVAS. El siguiente paso fue establecer cómo contribuye esta imagen de entrenamiento que hemos generado, ¿no?, en la predicción de los geocuerpos. Para ello se realizaron 250 simulaciones con la técnica MPS o multipunto y utilizando como patrón matemático, por supuesto, esta imagen de entrenamiento que hemos generado. Así realizamos 250 realizaciones y de cada realización se extrajo el geocuerpo de canal y así con esa sumatoria pudimos obtener un modelo de la probabilidad del canal. Además, para establecer cómo influyen los datos de entrada, es decir, la cantidad de pozos en la predicción de nuestro modelo del reservorio, pues se consideraron 5 escenarios diferentes, ¿no? 5 escenarios en el que en cada uno se iban introduciendo nuevos datos de entrada, reduciendo el espaciado entre ellos y aportando una nueva información de un geocuerpo determinado. Si, por ejemplo, el escenario 1 solo contenía un pozo e información de canal, mientras que el escenario 3, por ejemplo, tenía 4 pozos e información de 2 pozos con información de canal y otros 2 pozos con información de los geocuerpos de CREVAS. Después de realizar las 250 simulaciones con la técnica MPS para cada escenario, pues se obtuvieron algunos modelos de probabilidad de dónde estaría, para el objeto de canal, ¿no?, dónde estaría nuestro canal. Así, los resultados obtenidos muestran cómo
los valores más altos de probabilidad se producen siempre en el área sugerida por la reconstrucción paleográfica, como podemos observar, ¿no? Y esto refleja la efectividad de la imagen de entrenamiento que se ha creado. Sin embargo, también podemos observar como todos los escenarios mostraron una sobreestimación, tanto al noreste como al sureste del modelo. Pero estos valores de probabilidad sobreestimados pueden explicarse debido a que en estas partes del modelo no teníamos datos de entrada. Por lo tanto, el algoritmo tiene un alto grado de libertad en estas zonas y lo que da como resultado es la repetición de ese patrón matemático, pero que puede ser obviada conociendo, gracias al conocimiento sedimentológico de estos sistemas sedimentarios. Por otro lado, vemos también como un aumento en los datos de entrada, aunque estos pozos adicionales contengan información que no sea del geocuerpo del canal, pues claramente también ayudan a restringir los valores de más probabilidad, de mayores valores de probabilidad, cerca de donde debería estar el canal, ¿no? Aunque esto también conlleva un aumento de esos valores sobreestimados en otras zonas del modelo. Bien, para establecer en el siguiente paso cómo estos resultados coinciden con la realidad, es decir, con nuestro afloramiento, pues cada realización fue comparada directamente con ese afloramiento, ¿no? A través del modelo geocelular del afloramiento. Y los resultados obtenidos muestran valores medios de coincidencia con el afloramiento que varían entre el 15% y el 44%, dependiendo del escenario que se considere. Estos resultados muestran una relación lineal entre el número de datos de entrada y la coincidencia con el afloramiento, pero sin embargo los mayores incrementos en los valores de coincidencia obtuvimos en el escenario 2 y el escenario 4, son escenarios que añadieron como nuevos datos de entrada canal, el geocuerpo de canal o geocuerpo de point bar. Por el contrario, los escenarios 3 y 5 agregaron como nuevos datos de entrada pozos caracterizados por geocuerpos de cremas. Por lo tanto, podemos determinar que, en base a estos resultados, que un aumento de los datos de entrada en el modelo y esto ubicado en el canal, cerca del canal, conlleva un aumento en la coincidencia del afloramiento. Por otro lado, también podemos determinar que, aunque los pozos adicionales no perforen el geocuerpo de canal, pero sí contengan información de los geocuerpos de point bar o crevas, estos juegan un papel muy importante en la predicción. Ya comenta la coincidencia y también delimita la zona de probabilidad con mayor confianza. Entonces, dependiendo un poco del objetivo que tengamos y sobre la base de los resultados que hemos tenido, si nos encontramos en una fase inicial en un yacimiento, un diseño de un patrón de pozos con baja densidad y esto espaciado uniformemente a lo largo del marco del modelo, mejoraría la predicción de la ubicación de nuestro geocuerpo del canal. Por el contrario, si el objetivo es un infill drilling program, un diseño de pozos ubicado a lo largo del target del canal mejoraría la predicción de los distintos geocuerpos del canal. También este estudio refleja el valor de la información, es decir, el valor de la cantidad de información que necesitamos y cómo esta información nos ayuda o mejora en nuestra predicción. Es decir, hacer una buena campaña de appraisal reduce la incertidumbre en este tipo de reservorio. Bien, siguiendo con este diagrama de flujo de trabajo que hicimos, el siguiente paso, ya que hemos visto cómo funciona nuestro workflow diseñado a escala de geocuerpos y cómo predice bastante bien la distribución de nuestros geocuerpos, fue realizar el modelo para toda la unidad MS, ¿no? Y en este caso llegamos un paso más allá en el que realizamos un modelo, un workflow que reprodujera las heterogeneidades a escala de litofacies, ¿no? Viéndolo un poco rápido, ¿no? Vemos cómo pudimos poblar dentro del canal esa distintas litofacies, incluso llegar a poder hacer la diferenciación entre la zona del target pool, donde se concentra en el margen de erosión de ese canal los sedimentos más groseros y hacia el margen de posicionar disminuye el tamaño de grano, o como en la zona de reefer del canal tenemos una gradación vertical.
también pudimos determinar o establecer ese apilamiento vertical característico en cada paquete de acreción lateral, con un lag basal, arenas de grano medio en el centro y arenas de grano fino en la parte superior de estos point bar, y también la distribución del tamaño de grano, como hemos visto, que correspondían a esas asociaciones de facies dentro de los geocuerpos de crevas. Bien, con el objetivo que hemos comentado de establecer cómo es la conectividad estática y poblando todo nuestro marco del modelo que representa la MS Unit, con la técnica por objetos, ¿no? Pues llegamos a reproducir esos dos workflows que hemos visto. Primero el modelado a escala de geocuerpo y luego dentro el modelado a escala de litofacies. Sin embargo, en base a trabajos previos realizados para esta unidad, sabemos que no todas las litofacies que caracterizan estos geocuerpos pueden considerarse como reservorio, ¿no? Entonces, para ello se seleccionaron las facies de mayor tamaño de grano como facies reservorio y las facies más finas como facies no reservorio, estableciendo así un modelo de facies que es el que se utilizará para establecer cuál es la conectividad estática de esta ana o aflorante, ¿no? Y esta conectividad estática se calcula a partir del volumen de facies reservorio que están conectadas entre el volumen total de facies de reservorio, ¿no? Esta va a diferir en función del espaciado entre los pozos y también del net to gross, ¿no? Para abordar este problema se llevaron a cabo 5 análisis de conectividad estática basados en patrones de pozos. Se realizaron 5 patrones de pozos que en cada uno tenía un número específico de pozos con un diseño de cuadrícula simétrica. Posteriormente, con el fin de ver cómo influía el net to gross, es decir, con el fin de estimar cómo varía la conectividad estática en relación a los distintos geocuerpos, a considerar solo un geocuerpo de canal, perdón, pues se realizaron 3 escenarios distintos, ¿no? Uno que consideraba solo los geocuerpos de canal, otro escenario considerando los geocuerpos de canal y point bar, y un tercer escenario considerando los 3 geocuerpos reservorios, ¿no? Canal, point bar y crevas. Comparando estos 3 escenarios, los resultados nos muestran una mejora de la conectividad del reservorio al considerar los geocuerpos de point bar y de crevas, ¿no? Como en esta gráfica, frente a un escenario que si solo consideramos los geocuerpos de canal. Incluso con un solo pozo, la conectividad estática del reservorio aumenta de un 13% más o menos a casi a un 40% si consideramos los point bar y hasta un 50% considerando los objetos también de crevas. Demostrando esto así la importancia de considerar tanto los geocuerpos de crevas como de point bar a la hora de evaluar la conectividad estática del reservorio. Por otro lado, también podemos observar cómo al considerar estos geocuerpos de crevas, la conectividad total del reservorio se alcanza con un diseño de solo 9 pozos, mientras que si no los consideramos un escenario que solo considere los geocuerpos de canal, necesitaríamos un patrón de 81 pozos para alcanzar el 100% de la conectividad estática del reservorio. Entonces hemos visto que la influencia de estos crevas, de estos geocuerpos de crevas son importantes, ¿no? Pero ¿cómo influye esa proporción de estos geocuerpos de canal en la conectividad estática? Pues para ello se realizaron 5 nuevos escenarios en los que se consideraron distintas proporciones de los geocuerpos de crevas. Al comparar los 5 escenarios, se puede observar cómo en todos los casos se produce un aumento de la conectividad estática. Las líneas punteadas, amarillas, naranja y verde serían los 3 escenarios previos. Estas líneas continuas serán los 5 escenarios que estamos evaluando con distintas proporciones de facies de crevas, ¿no? Así, por ejemplo, podemos ver que en un escenario en que tan solo se considera un 2,4% de facies reservorio de crevas, la conectividad estática del reservorio mejora hasta casi un 39%. Bien, vamos a ver un poco las conclusiones, ¿no? En un primer momento vamos a ver las conclusiones obtenidas a partir de la caracterización OVO,
podemos determinar que este conjunto de datos obtenidos para la unidad MS, que incluye datos datos clave de geometría, dimensiones, características sedimentológicas de los geocuerpos identificados, que son de especial relevancia, sobre todo en los depósitos de crevas y de llanura e inundación, ya que no son tan conocidos. También el modelo conceptual predictivo generado a partir de datos de afloramiento y de subsuelo nos permite estimar con cierta confianza qué tan lejos podría estar un pozo que perfore depósitos de crevas o llanura de inundación de un canal principal y que posiblemente sea el reservorio principal. Además, la identificación de los complejos amalgamados de crevas tiene una importancia considerable, ya que también son reservorios potenciales, porque estos depósitos, sobre todo en sus facies proximales, comprenden litofacies muy similares a las del canal y además están directamente conectados a este. En cuanto a los resultados obtenidos en la modelización geoestadística, el flujo de trabajo de modelado diseñado para este estudio ha conseguido reproducir con éxito la distribución de heterogeneidades interpretadas dentro de la unidad MS, tanto a escala de geocuerpo como de litofacies. Tener en cuenta que estos flujos de trabajo de modelado son potencialmente exportables a yacimientos reales de este tipo, tanto ya sea para el desarrollo de imágenes de entrenamiento o como directamente para su uso en el modelado de facies. Los resultados de la simulación basada en multipuntos muestran una buena predicción del geocuerpo del canal en todo el marco del modelo, de acuerdo con la reconstrucción paleográfica derivada del afloramiento, incluso cuando se considera un escenario en el que solo tengamos un pozo que perfore canal. Vimos que los resultados de esta simulación muestran valores medios de coincidencia con el afloramiento razonables, que oscilan entre el 15 y el 44% dependiendo del escenario. Por último, los resultados de la conectividad estática revelan la importancia de considerar tanto los geocuerpos de point bar como de crevas, ya que estos producen un aumento significativo en la conectividad estática del yacimiento a todos los espaciados de pozo. Por tanto, comprender su significancia volumétrica y su distribución espacial es de vital importancia en el modelado de estos sistemas fluviales de bajo gradiente y alta sinuosidad. Bien, desde un punto de vista de aportación doctrinal, esta investigación pues, pueden derivarse tres aspectos claves, ¿no? Flujo de trabajo multidisciplinario desarrollado en esta investigación destaca la importancia de los estudios enfocados en la caracterización sedimentológica de afloramientos análogos, así como con un enfoque efectivo para mejorar significativamente nuestro conocimiento de los reservorios sedimentarios. El estudio integrado de datos de afloramiento y de subsuelo ha permitido la generación de modelos conceptuales cuantitativos útiles en la modelización geoestadística, tanto en la planificación de estrategias de modelado como en la creación de imágenes de entrenamiento en 3 dimensiones. Estas pueden ser utilizadas como entrada en procesos de modelado de facies de yacimientos reales. Además, los nuevos avances técnicos recientes ligados al modelado digital de afloramiento y la captura de datos han demostrado ser una herramienta muy efectiva y muy útil que no solo nos permite extraer información valiosa de los afloramientos, sino que también permite un análisis de la incertidumbre de los resultados y cuantificar esa incertidumbre en los resultados geoestadísticos. Y ya simplemente para terminar, comentar un poco el camino en el que llevamos, los trabajos futuros. Nos quedaría por hablar, o no hemos visto nada de esa heterogeneidad a microescala, comentaros de este artículo publicado por la compañera Saturnina Henares, en el que se estudió este mismo ejemplo que hemos mostrado de canal meandriforme y sus point bar, realizando el estudio de calidad del reservorio, que actualmente estamos trabajando junto con un estudiante que está realizando el trabajo fin de máster y que es becado por Repsol, y junto con el apoyo de Laura Net por Repsol de trabajar en cómo es la calidad del reservorio en esos lóbulos de crevas y ver qué impacto tiene y si pueden ser considerados también como reservorio. También estamos desarrollando o estableciendo flujos de modelado de alta resolución que representen todas las heterogeneidades presentes dentro de esos geocuerpos, como por ejemplo los MADRAKE que hemos visto, que pueden ser posibles barreras de permeabilidad o buffers de permeabilidad para el flujo en los point bar, entender cómo es esa distribución espacial de esos MADRAKE para poder modelarlos.
Y también estamos comenzando con la modelización de flujo para establecer cómo se comportarían estos tipos de reservorios altamente heterogéneos ante cualquier fluido. Esto sería todo. Me gustaría agradecer primero a la Universidad de Granada y al Departamento de Estratigrafía y Paleontología. También agradecer a la JEP por esta oportunidad que me ha dado, especialmente a Repsol porque financió mi investigación en toda mi tesis y el interés también que ha mostrado a CEPSA por esta investigación. Quería agradecérselo, así como a las empresas que nos han facilitado, como Schlumberger, ALT, nos han facilitado esas licencias académicas sin las que no podría haber sido posible llevar a cabo esta investigación, ¿no? Y por último, al Ministerio de Ciencia e Innovación por la concesión del proyecto de investigación que actualmente tenemos en vigencia. Así que muchas gracias por todo. Muy bien, oye, muchas gracias, Luismi, excelente la presentación, muy bien organizada y la verdad súper interesante. Muchas gracias. Yo no sé si, David, abrimos el turno de preguntas o César, ¿tú querías comentar algo? Oye, un aplauso. Hola. Sí, un aplauso, sí, desde luego. Bueno, yo simplemente, si me das la oportunidad, pues, por supuesto, la enhorabuena a Luismi, pero él sabe ya que yo tenía plena confianza de que esto iba a ser una charla interesantísima, pero quizá como promotor de gran parte de su trabajo, pues, junto a otras personas, como Neil McDougall, no sé si está entre la audiencia, pero como promotor también de que se pusiera este trabajo a la comunidad profesional de AGEP, pues tengo que decir algo también, ¿no? Y es que todo esto viene como resultado de un camino largo. Es un camino largo que se ha culminado con la tesis de Luismi, que, como él ha dicho muy bien, ha sido financiada por Repsol. Y bueno, pues quiero nombrar a personas, porque detrás de los logos, pues hay personas que han sido las que han permitido esto. Por ahí me parece que anda Eduardo Figari, al que aprovecho para saludar. Él fue uno de los promotores de que esta tesis saliera adelante. Susana Torres Cusa también, no sé si anda por ahí, pero quiero nombrarlo. Y luego quiero decir también que en todo esto, pues viene de más antiguo, ¿eh? Esto ha sido una culminación. Hay promotores aquí también que no son de Repsol, promotores de toda esta idea y que nos han ido dando fuerza y moral para trabajar en esta línea, digamos, de investigación académica tan dirigida a la industria o tan aplicada. Y entonces hay que nombrar aquí a gente de CEPSA, como Jorge Navarro, que desde hace muchos años, pues, él ha confiado en nuestro grupo y de hecho, pues, nos ha impulsado y nos ha requerido en muchas ocasiones para trabajar conjuntamente y para darle a este trabajo nuestro ese impulso tan bonito que ahora culmina Luismi como análogo de ese almacén en Argelia, que a ellos le estaba creando tanta incertidumbre en su momento y que por eso acudieron a nosotros, que es el TAGI. Jorge fue promotor de una serie de colaboraciones con nuestro grupo desde CEPSA como jefe del área de geociencias o de geología, y bueno, pues a raíz de eso, pues en gran medida se impulsó una tesis anterior que lo ha nombrado Luismi, la de Saturnina Henares. Aprovecho a saludarla por ahí, se habrá dado un gran madrugón porque está trabajando en Houston para ExxonMobil, de lo cual estamos también muy, muy orgullosos en el grupo. Estamos produciendo personas que son útiles a la industria y, bueno, pues en la línea actual de trabajo que llevamos, pues aprendemos, seguimos aprendiendo de vosotros. Por ahí debe de andar Ricardo Palomino. Todo esto lo estamos haciendo en colaboración con él. Y bueno, pues aprendemos cada día de lo que nos está mostrando. Simplemente quería deciros que, bueno, nosotros nos encontramos en una situación un pelín comprometida. Hemos hecho una apuesta muy fuerte por esta línea de trabajo y ahora, digamos, en investigación pública, sabéis que no es lo más popular trabajar en reservorios de hidrocarburos. Simplemente queremos que cuando desaparezca la época mascarilla y volvamos a poder vernos y a hacer encuentros de campo y todo esto,
que sigáis contando con nosotros porque me refiero a las personas de industria, porque bueno, pues el hecho de que vosotros contéis con nosotros nos sirve un montón para progresar, para saber qué debemos de hacer en la universidad para hacer una investigación cada vez más útil y para saber cómo podemos preparar profesionales que cada vez, que cuando salgan a la calle sean personas que pueden ser útiles a la sociedad, en este caso, pues a la industria de exploración o a lo que nos vayan dejando hacer en el futuro en nuestro país. Solo era eso y, por supuesto, pues saludar también a las personas que desde un ámbito académico colaboran con nosotros. Por ahí me parece que he visto al doctor Augusto Varela de la Universidad de La Plata. También se ha debido de dar un madrugón grande para estar ahora en esta charla. Y bueno, pues thanks so much to Dr. Khalid Al-Ramadan for collaborating with us. It's a great opportunity for us to have you here. Bueno, a todos, muchas gracias y sobre todo a Luismi porque, bueno, pues estamos orgullosos del trabajo que hace. Solo eso. Gracias. Gracias, Jorge. Muy bien, ¿no? Oye, muchas gracias a vosotros, ¿no? Y la verdad que, César, bueno, oye, muchas gracias por tus palabras, pero es que la verdad siempre ha dado un gusto increíble colaborar con vosotros, con la Universidad de Granada. Yo creo que siempre habéis hecho, vamos, pocas universidades, diría yo, en España, y no voy a decir nombres, ¿no? Tienen tantas ganas de colaborar con la industria, ¿no? O sea que, y además eso, lo que dices tú, o sea, son problemas que nosotros tenemos y os habéis adaptado perfectamente a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Yo no sé si hay alguna pregunta por ahí. Yo tenía un par de preguntas, pero las ha resuelto Luismi en las últimas dos diapositivas, ¿no? Que era un poco el tema de la petrofísica, que también lo he visto ahí que también lo estáis trabajando, ¿no? Y luego era el tema también de la diagénesis, que bueno, has presentado ahí el artículo de Saturnina, que me parece excelente, ¿no? También. Y no sé si por ahí hay alguna pregunta más. No sé si... No sé. Si alguien tiene alguna pregunta, que abra el micro, que ponga la cámara y que haga la pregunta, sí. Sí, hola, buenas tardes a todos. Soy Hussein Abdallah. Muchas gracias para esta presentación. Luismi, muy interesante y esencialmente que el workflow que está presentado aquí sería muy interesante aplicarlo también a los afloramientos de Argelia, de Tiguenturín, La Ruculé hasta Echelé, aunque es otra escala. Son depósitos más espesos, más con una extensión lateral más importante, pero para entender mejor la conectividad de los reservorios de la parte superior del TAGI, el THS también en la parte distal de Berkín, sería realmente interesante. Y no sé si has usado algún análogo con el TAGI de Argelia, porque hubo solamente una anotación sobre eso, pero no sé si has hecho una similitud o algo para... No, solo hemos trabajado con los datos de afloramiento y estos datos de subsuelo que tenemos, pero no he tenido la oportunidad de trabajar con los datos reales del TAGI. Sí, es cierto que referente a la primera pregunta que haces, en la tesis puedes encontrar ese estudio de caracterización de afloramiento y trasera de afloramiento de esa parte más superior del TAGI, o lo que sería análogo a esa parte más superior del TAGI, donde estaría ese middle TAGI, ¿no? Que sería más bien low sinuosity fluvial system o braided system, y también la parte superior, que sería similar a un sistema de posicionar fluvio mareal o más costero, que es la parte más alta justo debajo de los yesos, que puedes encontrar también en el TAGI. También tenemos estudiado eso en la tesis y está presentado en la tesis. No hemos llegado hasta la modelización geoestadística, estamos trabajando en ello, pero sí la caracterización de afloramiento y trasera de afloramiento con información de subsuelo. Y por supuesto sería muy interesante poder comprobar cómo funcionan estos workflow modeling
en datos de un yacimiento real, y si existe la posibilidad sería estupendo, y poder contrastar esa incertidumbre que vemos en el afloramiento, cómo se establece en base a los datos de entrada de los pozos en un yacimiento real, aunque ahí no tenemos el afloramiento, pero sí ver cómo puede funcionar estas imágenes de entrenamiento en esos datos de un yacimiento real y con datos reales de producción, ¿no? Sería muy interesante. Y otra pregunta, ¿tienes alguna idea del factor principal, voy a decir, de esa interrupción de la unidad arenosa en esa parte de España? Esa interrupción brutal. Yo no conozco muy bien. Estoy en la área justamente. Sí. He visto en muchos lugares estos afloramientos, pero no sé lateralmente cómo están evolucionando. Y quería saber esa interrupción brutal de fases, ese cambio, ¿cuál sería la razón principal? ¿Sería esencialmente sedimentaria o algo mixto? ¿Qué es tu impresión? Yo pienso, por lo menos en la zona donde lo hemos estudiado, que es simplemente un cambio del nivel de base, es decir, tenemos una transgresión y esa superficie presenta una condensación en la que presenta un nivel condensado justo al techo de esa sand unit, que está perforada, tiene boring y demás, por lo tanto es un nivel muy condensado que posiblemente pueda ser una wave ravinement, y no es un contacto tan neto como parece, es brusco, pero no en todos sitios es tan neto a escala de métrico. Es decir, a escala de afloramiento, escala métrico, varía de espesor. Por lo tanto, es posible que se deba más a factores eustáticos o posiblemente tectonoeustáticos, ya que estamos en una fase de rifting. Okay. Sí, y la razón por qué estoy preguntando, porque en Argelia también notamos ese cambio súbito en los afloramientos en las unidades depositadas, pero lo que me da miedo es que no vemos como para el Lower Devonian, por ejemplo, no vemos, por ejemplo, un shift de facies, un backward o un seaward shift. No hay eso en el Triásico. Y claro, la razón esencial, más clásica, vamos a decir, sería un cambio del nivel básico. Pero la tectónica tiene un rol, un impacto en ese caso, en esa área, precisamente. Yo no puedo condicionar a un gran impacto en la tectónica porque no veo fallas sedimentarias en esa etapa que me determinen que tenga muchísima influencia. Veo unas fallas pequeñas que me cortan una parte de sedimentos, pero unas grandes fallas que me determinen lateralmente esos depósitos no llego a verlas o no se aprecian. Tenemos que pensar que estamos en unas cuencas y unas plataformas muy someras, una pendiente muy baja, una pendiente muy suave, que cualquier pequeño cambio del nivel de base, del nivel eustático, va a condicionar kilométricamente que tengas unas facies totalmente defluviales a transicionales. Incluso puedes ver en la tesis como en esa unidad más alta del Triásico, en esta zona, tienes desde facies tidal, intertidal, a fluviales hasta incluso surface encajadas en un valle inciso. Entonces, tenemos una variabilidad de facies en 30 metros, una variabilidad de subambientes fluvio-mareales muy grande, todo puesto encima de lo que puede ser un fluvial, que es esa sand unit, que básicamente va a ser porque debemos de tener unas cuencas con una pendiente muy somera. Sí, type ramp. Sí. Correcto. Ok. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Creo que Jalid tenía alguna pregunta, pero ni la quería hacer en inglés. No te importa, Luis, ¿verdad? No. You don't mind. Vale. Shall I go ahead? Jalid. Yes. Yeah. Sorry to speak in English. I would love to speak in Spanish, but I don't know. That's something in the future. Anyway, one comment and one question. My comment is that this is really a great presentation, and
approach. I might be biased towards it, and this is unique by two things. One is that how effective this approach to understand the sedimentological processes and try to link it to both to petroleum system as well as aquifer, underground aquifer, and understand where is the aqueducts versus the great porous sediments. The second, that only few groups that are doing this. I mean, when you search in Google, you will find probably the first page is the University of Granada, the CESAR group. I might be biased, but I did search and I only found Eurogroup. So keep up this work and hope that you will shift from continental to shallow marine to deep marine in such nice outcrop in Spain and somewhere else in the world. My question is related to the sequence stratigraphy. I know that your work focused on lithofacies distribution and try to link it to the reservoir facies versus non-reservoir facies. Would it be nice to also include the sequence stratigraphy? I know when it comes to continental, applying sequence stratigraphy might not be as effective as shallow marine, but wouldn't be great to integrate the sequence stratigraphy and diagenesis? I know that in one of your slides, the last slide, you mentioned that there was a work by Lucas and Satumina. Yeah. But it would be nice also to use your own course that you have retrieved from your study and see the porous, the porosity, the permeability, because in one of your slides you mentioned reservoir facies, non-reservoir facies. I believe that's based on mudstone versus sandstone, but it would be nice to have a great idea about the what you call the range of porosity and permeability in order to help the geomodelers to understand where is there good porosity in a crevasse play or in a scroll or in chute bars or in which part of channel. Thank you. Yes. So for the first question, yes, my study is focused in one example or really a small area. So for establish the sequence stratigraphy, I need to study all the Taibe basin because it's not possible only with a small area. So I try to do one sequence stratigraphy solution or K surface in the Alcaraz area. And in my thesis, you got to read this, but it's really complicated only if you only study one location of the Taibe basin. You need to extend this study now with the knowledge of this study. You extend this association or facial association or sedimentary process another part of the basin, and maybe you look for this K surface or second boundary surface in the other part of the basin. And the second question, yes, is really necessary study at micro scale and diagenesis reservoir quality study of this example for the introduce this new data in the model, because it's necessary this new data reservoir quality of the facies association for to get flow the simulation. So this is the next step of the research, and I hope we see so probably to continue with this research. Thank you, Harry. Thank you. David, no sé si ves por ahí alguna pregunta más o alguien quiere preguntar algo más. O... Nada, yo agradeceré de nuevo, como habéis hecho ya, tanto a César como a Luismi, vuestra colaboración. Yo he sido partícipe de una de esas excursiones a Alcaraz y creo que lo hacéis muy bien. Creo que para la empresa privada es una excursión interesantísima en nuestro caso porque nos toca muy de cerca con nuestro reservorio y pues eso, la colaboración público-privada siempre es necesaria, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos que siga siendo así.
Nada, si no hay ninguna pregunta más, agradecer a todos vuestra participación y en cuanto tengamos el vídeo editado, pues intentaremos colgarlo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, daros también un poco que os animéis en los que no sois socios a haceros socios de la JEP. Podéis acceder a través de la página web www.ajep.org y nada, bienvenidos todo tipo de recomendaciones para conferencias. Así que nada, Luismi, cuando tengas el siguiente artículo preparado, estás aquí de nuevo. Estupendo, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría dar otra vez la enhorabuena a Luismi y felicitarle por los 2 artículos que ha mencionado David. Gracias. Oye, es impresionante el de Sedimentology, ¿no? Que es del año pasado, ¿no? Y el de Marine and Petroleum Geology, que no es fácil publicar ahí, ¿eh? De verdad que enhorabuena. Muchas gracias. Pues nada, venga. Buenas tardes a todos. Venga. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Adiós.